caso Hermosillo era un pueblo, una ciudad en aquel tiempo puede haber tenido unos 60,000 habitantes. No había chalets que llamamos ahora, ni casas grandes. Creo que todos vivían en el centro de la ciudad. Vender gas en aquel tiempo significaba la comodidad pues de no estar comprando la leña o usando el petróleo. Fue muy difícil para los que iniciaron la comodidad del gas porque le tenían miedo. Cuando empezó, platicaba mi papá, cuando empezó con el negocio, pues la gente se resistía mucho a usar el gas como combustible para cocinar. Y mi abuela, la mamá de él, estaba muy acostumbrada a cocinar con leña. Entonces mi papá decía que uno de los clientes que más trabajo le dio convencerle de que empezara a usar gas para cocinar, pues fue su mamá, ¿no? Que todavía le puso una estufa y todavía tardó no sé cuánto tiempo en empezar a usar, ¿no? Ella quería seguir con leña, ¿no? Empezaron en un local chiquito que estaba en la calle Juárez de Hermosillo. Ahí eran unos 4 o 5 empleados, incluyendo el jefe, que era don Ernesto Camus Araiza, Héctor Araiza también, y 2, 3 señoritas que ayudaban a contestar el teléfono. Ahí empezó Hermosillo, planta almacenadora de gas. Había además unas 3 personas en ventas que inclusive vendían muebles del hogar, en una empresa filial que era Hogar Sonora. En ella estaban el señor Jorge Serrano, ya que estaba liquidando en ese momento cuando a mí me tocó llegar, y se quedó en su lugar el señor Astolfo Peralta Valenzuela. Estaba un señor Felizardo López Bloch también con él, y estaba la secretaria Dorita Peterson. La planta se conformaba en esas oficinas, tenía un teñador mecánico adjunto por la calle Morelia, donde tenían un corral, y en ese corral estaba un mecánico que era el señor Ornelas, un ayudante que era Raúl Castillo, y otro muchacho que le decíamos el Pachuco. El Pachuco era una persona muy célebre, muy cercana a don Ernesto Camus, que lo quería muchísimo. Él era el que lo acompañaba inclusive en sus viajes al rancho principalmente, y hacía un caldo de hueso, como decía él, pero sabrosísimo, me consta. Pues prácticamente en esos años el gas era artículo de lujo, ¿no? No cualquiera tenía una estufa de gas. Inclusive las capacidades que se manejan ahorita, había otro cilindro que era de 90 kilos, lo que venía a suplantar el tanque estacionario, ¿no? En primer lugar tenían que darse facilidades para que compraran la estufa, convencer a través de un vendedor de piso las bondades del gas, comparar o decir fulano de tal ya compró estufa de gas. Esa era una entrada o una puerta abierta para que se convenciera el cliente. A medida que iba creciendo Hermosillo, pues se fue dando, ya al rato las mueblerías empezaron a sacar sus estufas y las vendían con tanque con cilindro, y así se fue haciendo el inventario, ¿no? La necesidad de la gente ya entró a lo más cómodo, a olvidarse de hacer tortillas con leña, y llegó un momento que la leña ya era ir por leña, ya eran lugares muy retirados, pues, ¿no? En aquel tiempo la planta era realmente un tanque chico. Primero traían el gas por carretera de Phoenix, ¿sí? A mi papá le tocó en un principio turnarse con un chofer para cada tercer día ir por una pipada de gas a Phoenix. Él iba a un viaje y luego al otro chofer le tocaba otro viaje. Así empezó. Después ya hubo manera de traerlo por ferrocarril y la planta estaba instalada en la pera del ferrocarril. Ahí. Cuando la pera del ferrocarril la sacaron, ya mi papá por allá a finales de los 60s, principios de los 70s, construyó otra planta de almacenamiento en el norte de Hermosillo, cerca del poblado del Tazajal. Se iniciaba ya el Tazajal con, no recuerdo cuántos tanques, creo que eran 2 tanques pequeños. Tenía una planta laboral pequeña también. Me acuerdo de don José Hernández principalmente, que era el velador,
Me acuerdo de él porque era una persona muy especial y le faltaba una oreja. Contaba él que Pancho Villa se la había cortado. Vale más creerle que ponerme a averiguar. Después siguió Guaymas. Estando aquí en Guaymas, abrimos Obregón, y de Obregón nos brincamos a Navojoa y Guatabampo. Así nació el sur de Sonora, los primeros retos que tuvimos para ampliar las plantas al doble de capacidad de almacenamiento que ya teníamos. Y nos empezamos a dar cuenta de que un vendedor no tenía el tiempo de trabajo, en sus 8 horas de trabajo, o 7:30, para entregar toda la demanda. Y se fueron incrementando las unidades. Pues que en esta ruta son tantas colonias y que necesitamos otro cilindrero más. El mismo crecimiento de Hermosillo natural nos fue haciendo crecer en unidades. Llega la competencia, pues con más razón a buscar las colonias donde no estábamos surtiendo bien. Habíamos 2 compañías de gas, que eran Combustibles S.A. y nosotros, Combustibles con una trayectoria más vieja. Aún así, nosotros nos fuimos apoderando del mercado con el paso del tiempo. Había dado instrucciones a la planta de combustibles que ya estaba trabajando en Guaymas de que nos combatiera, acomodiera el lugar para que no entráramos a Guaymas y nos fuéramos de vuelta. Curiosamente, el gerente de mi competidor, que era amigo mío, me dio albergue por 2 o 3 noches en su casa. Después de unos 3 años, Combustible, mi competidor, tuvo que salirse de su local rentado, que estaba en el mero centro de Guaymas, enseguida del centro guaymense. Al salirse, fui con el dueño, que era amigo mío, y le pedí que por favor no rentara el local más que a nosotros. Cuenta con él, me dijo el señor Lozano, que era el dueño. Quiere decir que aprovechamos la estancia de combustibles para meternos a hacerle la competencia de vuelta a ellos. Obregón era una plaza sin ninguna comodidad. No había agua potable, no había drenajes, no había pavimento. Nos dio trabajo entrar. También aquí había competencia y pues tardamos unos 3 años en superarlos. Llegamos a dominar en ventas por kilo la plaza de Ciudad Obregón. No por meses, por años. En los 80s me tocó a mí empezar a crecer la capacidad de almacenamiento, distribución y modernizar las plantas también, ¿no? ¿Verdad? Los sistemas de llenado, cómo se trabaja, ¿verdad? Que en realidad nunca hemos dejado de estar trabajando y de irnos adaptando a las nuevas tecnologías que hay, ¿no? En aquel tiempo, pues, teníamos un call center, por así llamarlo, que era sumamente sencillo. Y ahorita ya nos comunicamos vía internet, los muchachos traen sus tablets, nos damos cuenta por GPS dónde anda trabajando cada uno de los empleados de la empresa, los entregadores, los piperos, ¿no? Podemos tratar de tener un control mejor de toda nuestra fuerza de venta para darle el mejor servicio posible a la clientela, ¿no? Bueno, pues el mayor reto que hemos tenido es la competencia. La competencia bien que mal viene a quitarte clientes, y es donde uno busca pues la respuesta del cliente ahí, qué tan convencido lo tienes para que no se te vaya por otro lado. Yo siento que en aquel entonces tenía don Ernesto una planta laboral muy efectiva, muy apegada a lo que es la empresa, a la camiseta, como se le llama normalmente. Él lo logró con el ejemplo. Fue toda una escuela para mí, fue muy buen padre. Me enseñó a trabajar y me enseñó mucha disciplina en la vida, ¿no? Es un libro muy grande, no alcanzaría un diccionario para todas las habilidades que nos enseñó y me enseñó nuestro jefe don Ernesto. Tenía la mente siempre abierta para cuando veía un negocio, ahí estaba él. Era una persona de un carácter fuerte, ¿sí? Era muy ejecutivo,
tomaba decisiones, las pensaba muy bien, nunca las tomaba de buenas a primeras, sino que meditaba mucho las cosas. Le tocó ver una cosa mal puesta y él mismo encargarse de quitarla o ponerla en su lugar, de llevar una carretilla en la mano. Ese tipo de gente era don Ernesto, una persona de fuerte carácter, pero no agresiva. Era una persona de fuerte carácter porque deseaba que todo se hiciera con corrección. Yo lo veía llegar temprano, irse a las 5 de la tarde, y cuando había algo personal que ver contigo, te hablaba. Sí, era una persona muy seria, como te digo. Cuidaba muchísimo la empresa, era una persona muy cuidadosa de todo, ¿no? Diariamente estaba en la empresa hasta los últimos días de su vida, siempre iba, ¿no? No dejó de estar en el trabajo. El ejemplo que para mí me dio el señor Camus es su integridad como persona, tanto en el trabajo como fuera de él. En el trabajo era una persona dura, muy dura. Nos enseñó cuál es el camino correcto a seguir. Nos enseñó cómo se deben de hacer las cosas. Nos enseñó que no es cuestión de estar en un escritorio sentado, sino que hay que hacer las cosas allá adelante también. Le gustaba mucho andar en avioneta. Era de alguna manera, era un hobby de él, pero se le prestaba porque podía ir y venir a las sucursales. Siempre viajaba con su piloto instructor por recomendaciones de su papá para que no se arriesgara. Fuimos a ver la presa, cuando estaba casi recién inaugurada la presa, y me dijo, vamos a ir a ver la cortina. Nos invitó al señor Duarte y a mí. El caso es que cuando llegábamos y ya alcanzan a ver la cortina, Félix, me dijo. Pero el señor Félix dijo, no, yo no lo veo, licenciado. Entonces mi papá agarró el avión y lo inclinó así, ¿no? Pues yo sentí que se me había caído el mundo encima. Cuando bajamos y me dice Manuel, Félix, no vuelvas a hacer preguntas tontas, ¿quieres, por favor? Nos pegamos un buen susto los dos. Me ayudó a mí, ayudó a mis hijos, ayudó a toda la familia, cosa que le doy las gracias arriba. Bueno, el cambio que se dio, pues a falta de don Ernesto, pues Santiago que tenía primeramente que cuidar que el negocio permaneciera, ¿no? Y lo ha hecho muy bien porque han surgido otro tipo de negocios, el negocio se ha mantenido. Yo no puedo decir que este negocio yo nunca lo he visto mal. Y sí, también desde el punto de vista económico es una empresa sólida que mi papá cuidó mucho, que no cayera en problemas financieros y cosas de esas, ¿no? Eso lo hemos cuidado muchísimo también. Sí, hemos tenido fechas malas, como toda la competencia la ha tenido, pero las hemos superado. Pues es como todos los negocios, estos son 70 años de negocio. Ha habido años buenos, ha habido años malos, y en los años malos tiene uno que aguantar. Los tiempos difíciles eran el que todos teníamos que amarrar el cinturón, como dicen luego. ¿En qué consistía eso? En trabajar más, a pesar de tener el mismo sueldo. Y todos lo veíamos y así, porque sabíamos que íbamos a superar esa etapa, o lo presentíamos, o nosotros mismos lo buscábamos. Yo creo que mucho ha tenido que ver el equipo humano. El equipo humano, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los valores que tenemos, la forma de trabajar y la unidad que estamos teniendo entre el equipo, ¿no? Lo hemos cuidado muchísimo eso, ¿no? La gente que trabaja con nosotros es gente que lo consideramos, nosotros lo vemos, le decimos la familia de Pagasa, ¿no? Los vemos realmente como si fueran de una familia, ¿no? No éramos jefe y empleado, éramos familia, así nos tratábamos, dentro y fuera. Sé los valores que tenía Manuel y sé los valores que debe tener Francisco también. Conocimientos mucho mejores que los de nosotros. Él me enseñó todo lo que yo sé, don Ernesto. Ahora comparto esa enseñanza con sus hijos,
y con sus nietos. Me siento tranquilo porque entre todo el grupo de nietos de mis papás, pues están empezando a agarrar las riendas de todo, ¿no? Y eso pues y lo están haciendo muy bien. Pagasa es todo para mí. Inclusive yo le digo, mi señora, que en paz descanse, va para 5 años que falleció, me decía pues que todos los hijos eran Pagasitos, le decía yo, porque de aquí nacieron todos, ¿no? Pues es todo para mí, Pagasa. Muchos me preguntan por qué no te retiras, Félix. No, ¿para qué me voy a retirar si es parte de mi vida? Yo ya no me puedo ir para otro lado, me muero. Aquí estoy bien. Pagasa es mi familia. Durar 70 años en el mercado no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Ha sido mucho esfuerzo y yo creo que es una empresa pues netamente sonorense, ¿no? De aquí, ¿no? Con muy profundas raíces aquí en Sonora. Es un orgullo trabajar en Pagasa para mí, siempre lo he dicho. Y creo que mis compañeros de trabajo lo sienten, siempre lo decimos, siempre lo defendemos. Gracias a Dios.